Amén. Esta mañana vamos a ver juntos. Yo sé que alguna parte de esto ustedes ya lo han oído, pero creo que el Señor nos ha enriquecido un poco más y no quisiera seguir con otros pasos y no recordar los primeros que vimos juntos. Entonces vamos a comenzar con el primer paso de la restauración. Para eso quisiera que aún estuvieran de pie y cantemos juntos: oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Amén, porque ese es el primer paso. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y viene una restauración a nuestra vida. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Señor, enséñanos a confiar en ti plenamente, que no importa por dónde estemos pasando, qué circunstancias estemos viviendo, tú puedas darnos, Señor, siempre ese sentimiento precioso de saber que nada nos va a faltar contigo, Señor. No importando si nuestros ojos naturales no ven lo que quisiéramos ver o nuestro corazón no siente lo que quisiera sentir, Señor, nosotros queremos confiar en ti
plenamente, Señor. Por favor, refrigera nuestra alma, restaura nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pueden sentarse. Cuando hablamos de restauración, pues vemos que en cualquier parte de la vida o de este mundo siempre hay una restauración. Construimos una casa, va a requerir mantenimiento y tal vez algún tipo de restauración. Tenemos algún jarro muy querido que lo compramos en un viaje en algún lugar típico y se quebró porque el gato pasó por ahí. Bien quisiéramos restaurarlo y hacemos de todo para que ese jarro nuevamente pueda estar en la pratelería principal o en la sala para mostrar lo lindo y lo bonito que es y para embellecer nuestra sala. Pues la restauración es un proceso necesario en la vida. De hecho, Dios nos ha mostrado que el propio cuerpo se restaura constantemente. Hay células que mueren de la piel y células que se están renovando, ¿verdad? Que están cambiando siempre porque hay una restauración, y la restauración es una renovación. Sin embargo, también la restauración requiere un proceso a veces largo para preservar o desarrollar la originalidad de un bien cultural. Ustedes van a entender a qué me refiero de aquí a unos minutos. Y a veces es necesario utilizar varios meses de restauración antes de que la pieza sea exhibida nuevamente en algún museo o en cualquier otro lugar, o un museo de paleontología. Ahí tienen también restauración de animales o de otro tipo de piezas encontradas enterradas. Bueno, en el siglo pasado, cuando hablamos del siglo pasado pareciera que es mucho tiempo atrás, pero nosotros nacimos en el siglo pasado. En el siglo pasado, en el siglo XX, hubo una obra de arte creada por el pintor holandés Rembrandt, muy famoso en su época, y hasta el día de hoy aquellos que han leído un poco saben quién es Rembrandt. Su pintura era extraordinariamente fina, de cualidad, y él hizo un cuadro que medía en óleo, con una tela con óleo, y la medida era de 380 metros por 450. Ustedes pueden imaginarse, 380 de altura por 450 de largura. Era enorme, es enorme, y él está exhibido en el Museo de Arte de Ámsterdam. Pues ese cuadro, esa tela, esa obra de arte fue algo de vandalismo, fue objeto de vandalismo. El 13 de febrero de 1975, así le llamaron, un desequilibrado mental, entró con un cuchillo e hizo numerosas rasgas y en zigzag en la obra hasta que lo pudieron detener. Entonces, después de ese ataque, bueno, fue restaurada la obra. Ustedes pueden imaginarse, no podían dejar esa obra de tanto valor, dejarla ahí con esas rasgada totalmente. Entonces, después del ataque de 1975, la tela fue restaurada con éxito. Pero 10 años después, en 1985, un visitante del museo entró con un spray, un aerosol de ácido, y comenzó a colocar ese ácido en la tela. Imagínense qué objeto de destrucción, de vandalismo tenía esa obra de arte. Bueno, esa obra de arte se llama La Ronda Nocturna, y se refiere a un acto cuando parte del ejército y de los soldados que estaban vigilando en esos tiempos la ciudad, y él retrató esa imagen.
Bueno, pero la rápida intervención de los guardias de seguridad impidieron que ese vandalismo danificara la obra. De hecho, ya le habían colocado un barniz en la tela que impidió, entonces solo dañó el barniz, pero la obra nuevamente fue restaurada por completo y hasta el día de hoy está siendo exhibida sin duda con mayores medidas de seguridad. De hecho, que ahora en el Museo de Ámsterdam nadie va a entrar con un aerosol o con un cuchillo o con un revólver. Van a tener que, me imagino que debe tener esas precauciones. Bueno, en el 21 de mayo de 1972, otro hombre húngaro llamado László Tóth, después descubrieron que él era un geólogo desempleado. En esos días, no sé si por cólera o por venganza, él hizo eso como un católico peleando contra Dios por no tener un empleo. Pero él se saltó la cerca que había en la Basílica de San Pedro y con un martillo le dio 12 golpes a la estatua. Es una obra de arte creada por Miguel Ángel. Nosotros conocemos por cuestión de cultura, de educación, quién era Miguel Ángel, un escultor italiano que hizo esa obra de arte. Hizo otras también muy conocidas. Moisés es otra obra conocida de Miguel Ángel, pero esta obra es llamada La Piedad. Es llamada La Piedad porque retrata ahí en la escultura a la Virgen María recibiendo en sus brazos a Jesús después de haber sido bajado de la cruz. Minutos después o tiempo después que él murió, está ahí en los brazos de María, y Miguel Ángel trató de inmortalizar ese momento, y por eso se llama La Piedad o Pietà en italiano. Entonces esa obra quedó tan dañada que comenzaron a pensar qué hacer con ella. Algunos dijeron no, que se quede así para que sea una evidencia del vandalismo que hay en el mundo. Otros dijeron no, restaurémosla, pero que se vea la restauración para que vean realmente cómo es que puede quedar una obra después de haber sido dañificada. Y otros dijeron no, tenemos que restaurarla por completo. Y así es que tomaron la decisión de entrar a un proceso para que no quedara ningún vestigio, ninguna señal de esa restauración al ojo desnudo. O sea, ellos hicieron tal obra que nadie podía ver que había una restauración en esa obra. Entonces hay un comentario que hizo el director del Museo del Vaticano, que dijo: con cualquier otra estatua, dejar las heridas o del ataque visibles, por más doloroso que fuera, podría haber sido tolerado, dice. Pero no con la pietà o la piedad, no con ese milagro del arte. Para ellos reconocen que realmente fue una obra de arte, y para alguien que sabe de arte, pues definitivamente es una obra excelente. Pero 10 meses después del ataque, nuevamente fue exhibida, fue restaurada, llevó ese proceso de 10 meses, pero fue exhibida detrás de un cuarto de vidrio totalmente a prueba de balas, y todas las personas, millones de personas que llegan ahí para ver esa obra, podían verla sin ningún problema. Bueno, ¿por qué menciono estas dos cosas? Primero, porque quiero que noten que los oficiales de los dos museos, tanto del Vaticano como del Museo de Ámsterdam, ninguno de ellos decidió abandonar esas obras de arte. Obras de arte que son para muchos obras sin precio, sin valor, tal vez hasta manifestaciones de idolatría, en fin, cuántas cosas que podría la gente imaginarse, como el Islam piensa también. Ustedes saben que cuando llegaron y entraron a Afganistán, ¿cómo se llama? Los terroristas islámicos, ellos comenzaron a destruir templos de cientos de años, templos que estaban ahí, que servían para
para atraer turistas, ellos comenzaron a destruirlo y a destruirlo. Para ellos no tenía ningún valor. En fin, estos hombres funcionarios no dejaron esas obras así nomás. No se olvidaron de ellas. Y usando los mejores artistas y peritos, comenzaron a trabajar para restaurarlas. De tal manera que hicieron una restauración de esos tesoros culturales, una restauración completa hasta el día de hoy, sin percibir para los comunes como nosotros. Pero alguien que sabe de restauración sabe que ha sufrido un vandalismo. Bueno, queremos considerar con ustedes que de la misma manera Dios, por su gracia infinita, Él no ha abandonado su obra prima. La obra prima de su creación es el hombre. Y a pesar de que el hombre fue objeto del ataque enloquecido y envidioso del ángel caído, que se dio cuenta que Dios le estaba dando todos los privilegios a él, y que no a él como ángel, no a él como principal en los cielos, habiendo arrastrado la tercera parte de los ángeles, y ahora este hombrecito débil e inútil está recibiendo algo que él no tiene. Entonces cayó con toda su furia y dañó de tal manera al hombre que él entró en un estado de pecado. Tanto es así que él fue expulsado del paraíso. Entonces Dios no abandonó su obra. Dios no dijo que se quede el hombre por desobediente, que se quede en ese camino. Todo lo contrario. Él llamó al maestro de los maestros de la restauración, a Cristo Jesús, el Redentor de los cielos, que voluntariamente se ofreció para Él restaurar al hombre a través de una obra perfecta de su propia vida. O sea, a través del derramamiento de su sangre, Él le devolvió la vida a su obra prima y lo restauró. Pero quiero que vean algo en relación a esto, porque básicamente hay tres áreas en la vida del hombre que lo componen. La primera es el área espiritual, y la cual fue restaurada por Jesús en su muerte y en su resurrección, porque dice la Escritura que a través de su sangre Él nos abrió un camino nuevo a los cielos, y que confiadamente podemos entrar al trono de la gracia de Dios. Él restauró la relación con Dios. ¿Por qué? Porque nos hizo santos, nos hizo aptos. Dice la Escritura que nos dio poder para ser hechos hijos de Dios. ¿Qué decir entonces? Que para ser hijo de Dios no se requiere simplemente decir yo quiero ser. No, es necesario recibir un poder de los cielos, de transformación, de restauración, porque con pecado no se entra a los cielos. Por eso dice en el Salmo 24, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y nadie puede ser limpio en esas áreas de la vida si no es a través de la sangre de Jesús y de la fe en su sacrificio. Entonces Él restauró al hombre en su área espiritual. También lo restauró en su área moral, en su alma. Porque es en el alma donde el pecado entró. Por eso es que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados en su alma. Él no tenía más. Él estaba siendo un esclavo de sus propios apetitos. Pero el Señor vino y a través del perdón nos liberó de eso y quebró las ataduras, y ahora hace que nuestra alma alabe al Señor, sienta la necesidad de estar con el Señor, porque ahora está siendo gobernada por el Espíritu. Y también Él vino a restaurar el área física. O sea, ustedes pueden notar que toda el área, las áreas del hombre están siendo restauradas por completo: espiritual, en el alma, psicológico, y el área física, su cuerpo. Quiere decir también que Él ha venido para sanar a los enfermos, como lo vimos unos días pasados, de cómo Él ha venido a dar vista a los ciegos, a curar a los cojos, a sanar a los quebrantados de corazón, tanto a una enfermedad, unas ataduras espirituales como también las físicas. Entonces vino una restauración completa. El Señor Jesús, podemos llamarlo el maestro de la restauración de la humanidad que fue herida por el pecado. Y nos revela algo impresionante: es que en la redención completa de Dios,
como mínimo, debe igualarse enteramente al efecto negativo que causó el pecado. Quiere decir, supongamos que si el hombre fue echado del paraíso, por lo menos al paraíso debió haber regresado el hombre en su restauración. Pero Dios hizo tal restauración en la vida del ser humano que en lugar de regresarlo al paraíso, hizo que el paraíso entrara en su corazón. O sea, el jardín del Edén ya no es solamente un lugar, sino es aquí en el corazón, que es donde se manifiesta la presencia del Señor. Después de que el hombre perdió toda la comunión con Dios y fue expulsado del paraíso, también podría decirse, bueno, parte de esa restauración mínima sería que el hombre voltara a ser alguien inocente como él era. No, el Señor no hizo esa mínima restauración. Él hizo lo mejor, y lo que nos dio como seres humanos es que también envió al Señor Jesucristo, al ser perfecto, puro y santo en nuestro corazón, para que a través de Él nuestro ser fuera totalmente controlado por las obras del Señor. Y eso obviamente se requiere de un proceso, pero la restauración es una restauración perfecta. Ahora, ¿requiere tiempo? Sí requiere, pero no importa. Nuestra restauración es necesaria hacerla. Ahora, como yo les mencionaba, sí requiere como en obras de arte, algunos meses de restauración. En el hombre a veces no son los meses, sino se requiere de toda su vida. Pero también quiero mencionar que también el Señor me ha mostrado que la restauración puede ser periódica. ¿Cómo así? Sí, como cristianos podemos, sin darnos cuenta, perder la noción de cómo nos desviamos del camino debido a un sueño espiritual, a un sueño moral, o debido a un engaño de esta vida, o a los placeres y a los deleites de esta vida. No percibimos cómo estamos siendo atraídos de tal manera que estamos siendo desviados de la voluntad del Señor diaria. Y entonces comenzamos a perder fuerzas, ¿verdad? Parte de la restauración de Dios es darnos nuevas fuerzas. Pero para podernos dar nuevas fuerzas es necesario reconocer que nos estamos desviando del camino. Y cuando nos damos cuenta de eso, de ese desvío, entonces vamos a clamar al Señor para que Él nos restaure. Y esa restauración es necesaria, es una restauración divina, obviamente, en la vida humana. Y si no lo hacemos, corremos peligro de enfriarnos por completo. Otra cosa importante es que la restauración nos saca de nuestra zona de conforto. A veces nos hemos acomodado a una situación ya continua debido a la monotonía de nuestra vida. Ahí vamos a lo mismo de siempre. Y esa monotonía de la vida religiosa puede hacer que nosotros también no percibamos cómo es que necesitamos una restauración. Y esa restauración es necesaria otra vez. Y la restauración que Cristo hizo en el hombre fue una restauración completa. La que estamos hablando ahora es una restauración que todo cristiano necesita experimentar en el transcurso de su vida, en la peregrinación sobre esta tierra. Porque si no es restaurado en esas áreas de su vida, corre el peligro definitivamente de quedarse en ruinas. Y una ciudad derribada y en ruinas vive la soledad, y los chacales del desierto tomarán control, y las aves de rapiña y todo lo ruin va a tomar control. Por tanto, la restauración es algo que Dios contempla, necesaria, es parte de la mantenimiento de la vida de Dios para el ser humano en todas las áreas de su vida. Entonces, cuando vemos la necesidad de esa restauración, entramos al primer paso que vemos en el libro de los Salmos, y ahí vamos a ver otros pasos en ese mismo libro. En el Salmo 23, como ustedes pueden abrir ahí sus Biblias,
Salmo 23. ¿Estamos listos? Hay un pensamiento que creo que es necesario que se los mencione en este momento. Pero antes de eso, leamos aquí el Salmo 23, verso 1 al 3. Dice ahí la escritura, ustedes pueden leerlo conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y dice, confortará mi alma. Esa palabra hebrea es ahí, restaurará mi alma. O sea, traer conforto, traer refrigerio, nuevas fuerzas, es una restauración. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, las sendas de justicia que vemos aquí es el resultado de una restauración. Porque cuando una vida cayó en algo, puede ser que hasta esté viviendo injustamente, cometiendo errores, aceptando propinas, aceptando un montón de cosas que no son correctas. Es cristiano, pero debido a sus necesidades acepta lo que le ofrezcan para salir de pobre. No es así. Dice, cuando hay una restauración, el Señor me va a guiar por sendas de justicia. O sea, yo voy a caminar con mi rectitud, no importando que siga siendo pobre, pero vamos a ser rectos porque estamos conscientes que vivimos delante de la presencia del Señor. Entonces, sin embargo, yo he visto que hay algunos cristianos que imaginan que debido a que nosotros tenemos al Señor como el príncipe de paz, el príncipe de la paz, el príncipe de paz, nada podrá conturbarnos, nada podrá preocuparnos. Pero hermanos, sí, es impresionante cómo es que aún como cristianos podemos caer a la ansiedad y a la preocupación. Y aquí es donde viene ese pensamiento que quiero mostrarles. Un hombre de Dios, un escritor famoso llamado George Mueller, él escribió esta frase y es exactamente adecuada, ad hoc, para esto que les voy a decir. Cuando surge la ansiedad, le pone fin a la fe. Y cuando surge la verdadera fe, le pone fin a la ansiedad. Sí, precioso pensamiento, porque expresa exactamente eso. Quiere decir entonces que la ansiedad nos está mostrando que nuestra fe está débil, que precisa ser fortalecida o que no hay fe. Porque cuando estamos ansiosos es porque pensamos que ya todo se perdió el control y que ni Dios tiene control del asunto y que el enemigo y que el sistema y que las entidades y las instituciones de esta vida tienen control de todo y que el gobierno y que la municipalidad y que mis papeles y mis documentos no van a seguir adelante porque ellos tienen el control y yo vivo nervioso y no. ¿Cómo es eso? Yo necesito aprender a confiar en aquel que es mi pastor. Él tiene control de mi vida y tiene control de las instituciones y tiene control de todo órgano público, privado, no importa qué sea. Y no importa que las personas que dirijan esos órganos o esas instituciones sean personas perversas, personas que solo están buscando beneficio personal y haciéndose ricos. Y como yo leí esta semana, leí de un hombre que está preso en este instante ahí en Guatemala, vendiendo terrenos que no son suyos y recibiendo el dinero como propio. No es posible. Pero sí, los cristianos también pueden caer en ansiedad. Pueden caer en ansiedad porque dejan de ver, quitan sus ojos realmente del príncipe de paz que está ahí diciendo: hijo, no te preocupes. ¿Crees tú que yo controlo este mundo? Creo que debemos decir todos: amén, Señor.
Pero sí, hasta los creyentes nos envolvemos a veces en los negocios de la vida de tal manera que pensamos que necesitamos hacer de todo para poder tener paz. Si yo tengo otra cosita, ahí voy a estar tranquilo. Si yo compro eso, entonces voy a estar tranquilo. No, la cuestión de la paz o de la tranquilidad en el corazón no depende de la abundancia de los bienes que poseemos. El Señor Jesucristo dijo eso. Sino depende de mi comunión con el Señor. Como David dijo, confortarás mi alma. No importa, como dice aquí el Salmo, que ande yo en valle de sombra de muerte. Tú vas a restaurarme, Señor. Yo voy a salir de esta, pero restaurado, confiando en ti. Hermanos, algo que los cristianos debemos aprender es a confiar en el Señor, para no vivir más comiéndonos las uñas o malos de los nervios, que ya no conseguimos mantener los nervios porque estamos ansiosos. La ansiedad nos puede llevar a un sistema descontrolado de los nervios, hasta perder una armoniosa conjugación de nuestros pensamientos. Entramos a esa carrera que este mundo nos pone, cuando sentimos estamos en la misma carrera que todos, y ahí de repente nos damos cuenta que somos cristianos, pero estamos igual que todos, perdiendo la paz y queriendo obtener todo lo que este mundo nos ofrece. Pero si como creyentes podemos caer en ansiedad en el decorrer de nuestra caminata, Dios es sabio. Dios es sabio y Él dispone de mecanismos para hacernos abrir los ojos, hacernos un corazón sensible para percibir qué es lo que está sucediendo y Él restaurar la confianza en Él. Él mismo lo hace, ¿verdad? Dios permita que hoy Dios toque los corazones de muchos de nosotros y que en aquellas cosas que necesitamos con urgencia, principalmente en esa área de la confianza, podamos verlo, pedir ayuda al Señor, socorro y restaurar completamente nuestra confianza. El Señor es mi pastor, Jehová Ra, Él es mi pastor. Él va a guiarme. Y vean que como estos 3 versículos del Salmo 23 es tan precioso. Hablando del pastor, dice, primero dice, nada me faltará. Luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La confianza requiere que nosotros descansemos. Alguien nos puede preguntar, pero ¿cómo estás tan tranquilo sabiendo que mañana tenés un compromiso tan serio? Porque no es mi esfuerzo. No significa que no seamos diligentes, debemos ser diligentes, pero no es una cuestión de una confianza en sí mismos. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo paso. Es uno de los peores problemas en el ser humano, lo vamos a ver. Por eso es que también tenemos que ser restaurados cuando llegamos a un momento que pensamos que ahora sí solitos podemos seguir adelante. Entonces dice aquí, descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Aguas de reposo, todo está hablando de tranquilidad, descanso. No significa de pasar dormido, de pasar deprimido. No quiero yo ver nada, quiero que me cierren los ojos, apaguen la luz, todo me incomoda. No, tampoco no es esa situación. Es poder enfrentar la vida pero con paz, que lo externo no te incomode tu corazón, porque en tu corazón tú estás viendo al Señor. Él es tu pastor, y aunque en este momento no puedas ver nada claro, aunque en este momento no tengas las respuestas que has solicitado al Señor, y esta es otra de las frases preciosas que quiero mencionar, y este no es George Mueller, sino es Oswald Chambers. Él le dice, el propósito de la oración es que nos aferremos a Dios y no a la respuesta. Porque nosotros podemos estar diciendo, Señor, respóndeme, y si me respondes me vas a dejar tranquilo. No, yo tengo que estar dispuesto a aceptar lo que Él quiera. Mi pastor, el buen pastor sabe lo que cada oveja necesita. Tenemos que aferrarnos al Señor y no a la respuesta de nuestras oraciones. Realmente es de sabio y de experiencia en el camino del Señor que se puede expresar algo así. Por tanto, no vivamos afanados. El Señor dice, por nada viváis ansiosos, ni por falta de dinero,
ni por falta de vestuario, ni por falta de dónde vivir. Si tenemos dónde comer y dónde vivir, vivamos satisfechos. La falta de gratitud nos puede llevar realmente a la ansiedad también. Si queremos estar buscando causas de por qué se cae en ansiedad, la falta de gratitud. Tenemos que estar agradecidos. ¿Por qué queremos siempre más? Parece que es algo que es parte de la naturaleza caída del hombre, no de la naturaleza nueva, porque la naturaleza nueva está completamente fijada en las cosas celestiales. Pero está eso ahí. Tenemos que aprender a dominar, a tener ese freno en esas áreas de nuestra vida. Entonces vamos a ir avanzando un poquito más en esta parte. Y dice, nada me faltará. Y esa expresión no implica propiamente que constantemente yo tengo la provisión. No significa que aquí delante de mí hay algo inagotable, que siempre está ahí. Jehová es mi pastor, nada me falta. Aquí tengo yo esto, y tengo esto, y tengo esto. Y cuando se acaba esto, aquí está esto, y aquí está esto, y aquí está esto. Podrías decir, bueno, pues esa es una manera de cómo manifestar que Jehová es mi pastor, porque Él me provee, es mi papá, mi todo. Bueno, pero es que a veces no va a haber toda la provisión. Por eso es que nuestro corazón no debe estar en la provisión, otra vez una aplicación muy importante, sino en el proveedor. O sea, si el proveedor no nos está dando una provisión, probablemente es porque Él quiere que tú nuevamente entres a confiar en el Señor. ¿Por qué tú vas a confiar cuando tienes todo? ¿Por qué no aprendemos a confiar también cuando no tenemos lo que supuestamente nos daría paz? Entonces es importante que nosotros, cuando digamos nada me faltará, podamos decir que esa es una firme declaración de nuestra fe. Firme declaración de nuestra fe en medio de cualquier circunstancia. Tenemos o no tenemos, Dios suplirá cuando sea necesario. Hoy no lo tengo, pero tal vez mañana lo voy a realmente necesitar. Entonces, alguien puede decir, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y por qué no tienes carro? Todos los verdaderos hijos de Dios deberían tener un carro. Probablemente este cristiano no necesita un carro. Primero, no sabe manejar. Segundo, no tiene licencia. Tercero, no tiene los suficientes recursos para dar mantenimiento a un carro. Entonces, no es una cuestión de que si tiene fe, tiene que tener todo lo necesario. No, las cosas necesarias van surgiendo de acuerdo a la necesidad. Y Dios suple conforme a sus riquezas en gloria, dice. Él va supliendo, va supliendo a lo que nosotros realmente necesitamos. Como dice aquí en Filipenses 4:19, mi Dios, según sus riquezas, suplirá todas vuestras necesidades en gloria por Cristo Jesús. O sea, la obra de Cristo hace que no nos falte nada. Nada nos faltará. Es una clara confesión que nuestro corazón está firme en Él otra vez y no en la provisión. Eso es confiar y descansar. Por tanto, no importa la incomodidad o los problemas, sabemos que nada nos faltará porque el Señor Jehová es nuestra fuente de provisión. O sea, lo importante en otras palabras es mantener conectados a esa fuente, no a la provisión, sino a la fuente, que es Jehová Ra. Por Él seremos cuidados y alimentados, sustentados, y podremos descansar en pastos verdes, como dice aquí el Salmo 23, en delicados pastos me hará descansar, dice. O sea, ahí voy a estar comiendo, descansando, alimentándome de los caminos del Señor, de su palabra. Eso va a traer también recuperación, restauración. Cuando una persona ha estado enferma en un hospital y está en convalecencia, eso quiere decir en un periodo de restauración. ¿Qué le recomiendan los médicos? Una buena alimentación, pero no propiamente comer frijoles y de todo, sino que comida adecuada en este momento para restaurarse estos líquidos, esto aquí, un suero, y aquí y allá. Cuando siente ya tiene las fuerzas suficientes para salir del hospital y para cuidarse ya por sí solo. Una restauración es necesaria para seguir adelante. En Apocalipsis capítulo 7 está hablando aquí de un número de hombres y de mujeres, sin duda. En el verso número 9 y 10
Dice: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Aquí hay gentiles y judíos sin duda, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo número 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Imagínense, han salido de la gran tribulación. Va a haber un grupo que saldrá de la gran tribulación y que han muerto, porque están en el cielo ahorita. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, una plena confianza. De hecho, ellos están ahí. A propósito, no lo dije para mencionarlo ahorita. Y dice en el verso 10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. O sea, si morimos o vivimos, eso es del pastor que está allá arriba. Pero nosotros somos pastoreados por él aquí, y él sabe que vamos a vivir. Momentos de tribulación, no importa, pero aquí estamos por nuestra fe. Como dice el Señor, si alguien sufre por ser justo, dé gloria a Dios, dice. Ahora, si sufre por ser injusto, le cae bien. Y dice, verso 15: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Imagínense, lo que está hablando es que ellos son parte de su cuerpo. Cuando habla de extender su tabernáculo, es porque ellos son parte del cuerpo, que entraron ahí en aquella ocasión, y ya no tendrán hambre ni sed, porque están en espíritu. Y el sol no caerá más sobre ellos, porque vivirán una eternidad con Dios, ni calor alguno. Escuchen: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. El Salmo 23 no es solamente una revelación de un escrito poético de David, es la revelación del Espíritu Santo que está mostrando el proceso de Dios en la vida de una persona que es restaurada. Estas vidas son restauradas a una comunión total con su Dios y son pastoreadas, y como dice aquí, exactamente, pastoreadas por Él. ¿Por qué? Porque ellas mismas fueron pastoreadas por Él en la tierra. El Cordero los pastoreará para siempre, porque esos santos de vestiduras blancas en la tierra lo reconocieron y lo vieron como su buen pastor en medio de su tribulación. Entonces, en medio de la tribulación, en medio de cualquier circunstancia, tenemos que confiar en el Señor y decir: nada nos faltará. No se preocupen. Si ustedes tienen casa, tienen carro, tienen esto y lo otro, y comen todos los días, eso es para no vivir ansioso. Eso es para vivir agradecido con el Señor. Y si algo más te da el Señor, wow, eso es mucha gracia de los cielos. Entonces, ¿por qué llegar a la ansiedad? ¿Y por qué seguir ya quebrándonos los dedos para tratar, o tronándonos los dedos? Eso es nerviosismo. Verdes pastos no son propiamente bênçãos eternas. Es la comida espiritual que reciben los que descansan en el Señor. Cuando alguien está comiendo del Señor, porque es en esos momentos cuando más necesitamos de esa comida que restaura la vida, que restaura el alma. Eso dice en el Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma, dice. Imagínense, restaura el alma. Cuando yo como de los pastos verdes, quiere decir que el buen pastor siempre me va a tener pastos verdes, siempre me va a tener algo fresco, porque lo que quiere es refrescar a mi alma. Y cuando yo llegue donde Él me lleva, yo pueda comer con ganas. Y ahora, Señor, qué rico este pasto. Amén. Recibimos nuevas fuerzas cuando comemos esa vida espiritual o esos pastos verdes. Así como nos alimentamos físicamente y recibimos fuerzas, así también somos fortalecidos en nuestra fe, fortalecidos en nuestra confianza en Dios cuando comemos
de los pastos, cuando oímos de su palabra y Él nos fortalece, decimos, pero de verdad, ¿por qué estoy tan desconfiado? ¿Por qué estoy temeroso? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Por qué de mi futuro? Yo no sé qué va a suceder, si voy a tener o no voy a tener. No se preocupen por eso. Si ustedes están en las manos del Señor, en las manos del buen pastor, recuerden lo que Él dijo en Juan 10:10, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Si Él está dispuesto a dar su vida por las ovejas, como dice también la propia Escritura, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Dice, si el Padre dio la vida de su Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Y eso incluye todo, tanto espiritual como psíquico, o sea, en el alma, la necesidad de emociones y sentimientos, como en lo físico. Dios puede curarnos también físicamente. Aguas tranquilas, esas son aguas de reposo. ¿Saben qué son esas aguas? Son las consolaciones del Espíritu Santo. Consolaciones del Espíritu Santo. Cuando ustedes entran a aguas tranquilas y están en cualquier tipo de aguas, ustedes entran a aguas, después de que ustedes salen, ustedes mismos se recuerdan cómo el cuerpo sale relajado, ¿verdad? Un sueño, ganas de descansar, darnos un pestañazo. Ay, qué rico. ¿Por qué? Porque las aguas relajan. No solamente está hablando de tomar aguas, no, está hablando de entrar en aguas tranquilas, de estar confiando que Él nos tiene ahí. Es ahí donde necesitamos ser limpiados, y ahí la limpieza trae restauración. Y algo que para mí es muy impresionante en la vida es como nosotros como cristianos tendemos a rechazar todo lo tranquilo para andar corre y corre atrás de las personas y atrás de los sistemas. Preferimos una vida agitada de la ciudad, como dice alguien, ay no, yo soy urbana, urbana. Me gustan los shoppings, me gustan los centros comerciales, me gusta el montón de gente, me gusta el montón de carros. Wow, eso es increíble. Y otros dicen, no, yo no soy urbano, yo soy campestre, o soy del campo, campero. Sí. Qué lindo, ¿verdad? Por tener un lugar donde uno pueda ver las montañas, sentarse y disfrutar de aquella paz. Es un ambiente diferente. Y de los pajaritos cantando, es totalmente distinto. Aguas tranquilas, y nosotros tenemos la tendencia de rechazar lo tranquilo. ¿Por qué? Aquí vamos a ver en Isaías capítulo 8. Y oigan, Jehová nuestro Dios es un Dios tranquilo. Él es un Dios, cuando habla del príncipe de paz, no está hablando solo un título para Jesús. Ese es su carácter. Amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu, ahí incluye la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La paz. Cuando no tengan paz, respiren hondo y díganle, Señor, yo quiero. Hasta nuestras decisiones no podemos tomarlas en ansiedad o en un momento de arrebato, porque vamos a tomar malas decisiones. Entonces aquí dice en Isaías 8, en el versículo, aquí están los asirios invadiendo Judá con la ayuda del Israel del norte, infelizmente. Y dice aquí en el verso 5, otra vez volvió Jehová a hablarme, dice el profeta Isaías, diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Oigan lo que está diciendo. ¿Cómo el Señor está utilizando las aguas de Siloé? Comparando esas aguas de Siloé, o mejor dicho, Él se está comparando con las aguas del Siloé, que corren mansamente, dice. Corren mansamente. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. O sea, prefirieron más ponerle atención a los asirios y al reino del norte. He aquí, por tanto, dice, por haber rechazado las aguas tranquilas
el Señor hace subir sobre ellos, es un juicio, aguas de ríos, ejércitos, impetuosos y muchas. ¿Se dan cuenta? No son aguas tranquilas, son aguas impetuosas que pueden llevarnos a morir. Una persona que no sabe nadar, aunque sepa nadar, si va a entrar a un río de aguas impetuosas, puede hasta golpearse la cabeza en una piedra y se acabó. Impetuosas y muchas. Esto es, vean ahora la comparación, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus ribeiras, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Qué interesante, ¿verdad? Oh Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Bueno, ellos cayeron en eso por cuestión de pecado, por eso el Señor los llevó a eso. Pero, o sea, ellos no rechazaron las aguas tranquilas del Siloé en aquel momento cuando llegó el ejército. Llegó el ejército porque ya tenían tiempón de estar los profetas hablando y hablando, y ellos no se arrepintieron. Esto ya era un final, o sea que durante todo el tiempo atrás habían caído en esa ansiedad, como el pueblo de Israel cuando hablaron con Samuel: queremos un rey como las otras naciones, queremos un rey. E insistieron hasta que dice que Samuel se sintió tan incómodo porque sintió que lo estaban rechazando a él, porque él estaba gobernando como juez. Él fue el último juez. Y entonces le oró al Señor. El Señor le dijo: haz lo que el pueblo te pidió, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, para que reine sobre ellos. Las aguas tranquilas del Siloé. Ellos rechazaron esas aguas tranquilas y vino un río impetuoso que se los llevó. Oh Dios. Por tanto, aquellos que se dirigen a Jesús, como el estanque de Siloé, vean cómo el Señor utilizó el tanque de Siloé sanando a aquel enfermo, como ya lo vimos, ciego de nacimiento. O sea, el pecado vino en el hombre, y el pecado así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como él dijo, ni sus padres ni pecaron, sino para que se manifestaran las obras de Dios. Y le dice: ve al Siloé y lávate. Le puso lodo para mostrar que él estaba ciego por el pecado de esta vida, no de él ni de sus padres, sino el que todos somos parte. Pero debido a que él oyó y creyó en aquel que le estaba dando la orden, fue al tanque de Siloé y se lavó, y en el momento de lavarse él fue restaurada su vista. Nunca había visto en la vida. Vean qué cosa impresionante para este hombre. A ver, el primer lugar que vio fue el tanque de Siloé. Qué lindo, ¿eh? El tanque de Siloé, oh Emanuel, Dios con nosotros. Cuando él vio el tanque de Siloé y las aguas, Emanuel, Dios con nosotros. Pues entonces, ¿quién está aquí? ¿Quién fue el que te sanó? Pues lo único que sé es que se llama Jesús. Y comenzaron y lo echaron de la sinagoga. Ustedes ya saben la historia. Llegó Jesús, se manifestó y él lo adoró y lo reconoció como su Dios. Qué precioso. Así es todo aquel que se acerca a Jesús. Es limpiado porque Él es el enviado de Dios. Aquel que cree, aquel que Dios envió a esta tierra, Él es restaurado. Así como ese ciego fue restaurado, todo hombre que llega a esas aguas tranquilas, al príncipe de paz, es restaurado. Y como dice aquí la escritura en Jeremías 31, verso 9. Yo estoy confundido aquí con mi tiempo, porque en mi tiempo está incluida la Santa Cena, pero creo que aún tengo algunos minutos. Vamos aquí a Jeremías 31. ¿No dice ahí cuánto tiempo tengo? Gracias. 31. Dice en el verso 8: he aquí yo los hago volver.
eso es restauración, de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, vean, mas con misericordia los haré volver. Qué tremendo. La restauración manifiesta misericordia. Cuando tú estás siendo restaurado es por la misericordia de Dios. Habrá lloro, sí, pero el Jehová, tu pastor, no va a abandonarte. No importa que has estado en momentos difíciles, confía en Él. Dice, y los haré andar junto a arroyos de aguas. ¿Se dan cuenta? Junto a arroyos de aguas, por camino, qué precioso esto, por camino derecho en el cual no tropezarán. ¿Se recuerdan lo que dice el Salmo 23, verso 3? Me hará descansar junto a aguas de reposo y me guiará por sendas de justicia. El mismo proceso. Cuando el Señor restaura, nos hace andar en aguas tranquilas y nos hace andar en camino derecho. Amén. El buen pastor entonces quiere pastorearnos. Confiemos pues y descansemos en Él, y Él nos llevará a esas aguas tranquilas que van a restaurar nuestra alma, que van a renovarnos y que van a restablecer en nosotros la comunión íntima y preciosa que siempre te hemos deseado. Las aguas tranquilas son las consolaciones del Espíritu Santo. Refrigera a mi alma. Otra vez la palabra restaura mi alma, renueva, la fortalece y me guía por sendas de justicia. Amén. Cuando pasamos por momentos difíciles, podemos ser víctimas de nuestra propia debilidad y desespero. Pero si aprendemos a confiar en el Señor, vamos a recibir nuevas fuerzas y los caminos de justicia van a mantenernos en rectitud. No vamos a aceptar que algo nos suceda en relación a ser infiel con el Señor. Infiel con el Señor, como dice ese canto que estamos, ese himno. Dice, es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Qué precioso. Esperar en sus promesas y en sus sendas, serle fiel. El Señor quiere que nosotros seamos fieles en cualquier circunstancia, y por eso Él nos restaura y nos da caminos de justicia. Yo no sé si les mencioné a ustedes sobre una pareja americana, afroamericana, que encontraron una maleta de dinero de $140,000. Ellos podrían haberse quedado con esa maleta porque no habían ni identidad ni nada de quién era el dueño. Pero ellos fueron a una estación de policía y fueron a entregar la maleta. Miren, encontramos este dinero. Ya había un aviso ahí del dueño. Era un viejito empresario que había ido a sus empresas a recoger el dinero, me imagino tal vez para llevarlo al banco, y él ya había puesto el aviso de que había perdido esa cantidad de dinero. Entonces le avisaron, lo llamaron y él dijo, yo quiero conocer esa familia, esa pareja. Llegó y se tomaron la foto. Yo tengo esa foto, qué interesante, y ahí está el viejito al lado de los dos, y un policía también ahí tomándose la fotografía como una evidencia de justicia. Esos viejitos bien podrían pensar, eso, o esa casal que no eran jóvenes, era ya tipo 60 años en adelante. El viejito tenía unos 70 años, pero ellos bien podrían pensar, esto nos puede servir para nuestra jubilación. Pero no, mejor andar en caminos de justicia. Dios les ayude, mis hermanos, andar en los caminos de justicia. Esa será una evidencia que estás confiando en el Señor, que Él es el que te dará su bendición. Y recuerden, como dice Proverbios 10:22, es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero lo que es del agua, como decimos en Guatemala, el agua se lo lleva.
Todo lo que viene de formas incorrectas, lo perdemos. No hay fruto, no hay provecho. Es más, vienen después otras desgracias. Por eso es que necesitamos mantenernos en justicia. Entonces, cuando somos renovados, cuando somos restaurados, somos conducidos a la justicia. Es decir, a mantener también actitudes correctas, porque eso honra al Señor y nos lleva al sentido del deber, al sentido de la responsabilidad como cristianos. La restauración trae también consigo dignidad de vida. Una persona que confía en Dios tiene dignidad de vida. Su propio corazón, su propia conciencia no lo acusará. Ninguna propuesta deshonesta será aceptada por un corazón justo que confía en el Señor. Entonces nuestra confianza en el cuidado divino nos restaura, nos hace ser personas correctas, ser ejemplo, nos fortalece. Bendito sea el Señor. Como dice aquí en Génesis 30:18, hablando de Isaacar, dice aquí la escritura, y aquí estamos terminando. Y mencionamos algo sobre el hombre y la tribu llamada Isaacar. Y dice ahí en el 30:18, y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, porque eso es lo que quiere decir Isaacar, a recompensa en Dios. Por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Dios me ha dado recompensa. Y este nombre es una revelación de lo que hay para aquellos que descansan en Dios. ¿Cómo así? Ahorita se los voy a explicar en un momento. Los que descansan en Dios van a recibir recompensa. Aunque no reciban recompensas del hombre, lo harán a través de Dios mismo, lo dará. Es más, la propia escritura dice que Dios alimentó a su siervo Elías con pan y agua, y eran los cuervos que le llevaban la carne y el panito, le llevaban al río Querit. ¿Por qué? Porque, y esos cuervos, está hablando hasta de propios impíos. Los propios impíos Dios va a usar para que bendigan a los justos, no en el sentido de darnos de sus truquerías, ¿verdad? Y que nosotros las recibamos. Cuidado, porque podemos ser participantes de sus injusticias. En el ambiente en donde nos movemos puede haber mucho dinero incorrecto. Y tenemos que tener cuidado en no entrar a ser parte de ese círculo, para que no seamos conducidos a perder lo que Dios quiere darnos. Pero aquí en el Génesis 49, hablando de la profecía que su padre dio a Isaacar, no solo como hombre, sino como tribu, dice aquí en el verso 14, 49:14, vamos ahí conmigo, y yo sé que ustedes han tenido un concepto, y oí un concepto sobre eso. Dice: Isaacar, verso 14, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, o sea, entre los rebaños de las ovejas, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deliciosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Yo sé que algunos han tenido la impresión que Isaacar fue un haragán, debido a que aquí dice, por la profecía de su padre, y vio que el descanso era bueno. Pareciera como que el padre siempre lo vio echado, siempre lo vio descansando, siempre lo vio durmiendo, pero era increíble ver a ese hombre con aquellos huesos fuertes, y bien fuerte el hombre, pero descansando. Es un poco contradictorio. Por tanto, tenemos que analizar qué es lo que esto realmente quiere decir, ¿verdad? Dice: echado entre dos cargas, literalmente entre dos corrales, o entre un par de alforjas, con el peso que él ni siquiera se puede levantar. O sea, lo que está hablando también, o que lo que quiere decir el hebreo, es que él ya tiene dos alforjas aquí sobre su columna, sobre su lomo, y él está ahí echado con esos dos pesos, pero solo para descansar un poquito, porque él se va a volver a levantar para seguir adelante. La tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón están unidas aquí en esta profecía, porque ambas tribus vivieron en la parte de Galilea, en el mar de Galilea. Por eso desde la tribu de Zabulón y de Neftalí, también habla así en Mateo, hablando de Zabulón y Neftalí. Pero Isaacar también moró en esa parte de Galilea, y dice que
su tierra fue deleitosa. O sea, él también vio en su herencia, no vio algo de lamentar, sino él vio que era de regocijarse. Y generalmente las personas que son fuertes son aquellas que han sido buenas para el trabajo. Yo conozco personas entre ustedes que no necesitan ir al gimnasio para tener brazos fuertes, músculos duros como de piedra, porque el trabajo los ha llevado a tener ese tipo de musculación o de fortaleza. Entonces, Isacar no era un haragán, pero Isacar nos muestra que él aprendió a descansar en el Señor, que a pesar de su trabajo, él no vivía afligido, él no vivía ansioso, él no vivía quejándose, él no vivía diciendo, ay, pero qué suerte la que nos dieron a nosotros, la tribu de Isacar. Ser una tribu de carga, una tribu que está llevando siempre el hombro, pero dice, mire qué precioso dice aquí, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Bajó su hombro, o sea, no era solamente a la fuerza por ser servido en tributo, él lo hacía también voluntariamente, bajaba su hombro, ponía en la carga y él seguía adelante. Pero a pesar de las cargas, a pesar del trabajo, a pesar de la responsabilidad, él dice, vio que el descanso era bueno. Descansar junto a aguas de reposo, con pastos verdes, eso me restaura mi alma y consigo llevar otra carga después, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Las cargas se convierten pesadas cuando estamos llevando las nuestras. El Señor quiere cambiar de carga, el Señor quiere cambiar de yugo. Su yugo es fácil, dice. Quiere decir que no importando qué penas o qué circunstancias estamos pasando, si estamos confiando en el Señor, todo se torna suave, fácil de llevar, como dice el himno que cantamos. Entonces está hablando de una dependencia, de descansar en Dios. Él no estaba resistiéndose a la voluntad de Dios para su vida. Él dio su hombro al trabajo. De hecho, según la historia, en el área donde él vivía o residía en la tierra prometida, los cananeos todavía estaban ahí. Por eso dice que sirvió bajo tributo. O sea, tuvo que pagarles algún tributo a los cananeos. Él tuvo que trabajar para su sustento y aún así darles a ellos. No fue fácil hacer eso, pero lo hacía. Y dice, pero vio que el descanso era bueno. Necesitamos aprender a dejar a un lado la ansiedad. Él fue un asno que se agachó a las dos cargas. O sea, lo que estaba manifestando la escritura es que él iba a mantener una actividad, un servicio activo, como un siervo, constante trabajo agrícola, estaba hablando. Está revelando aquí de un carácter paciente, pero regocijándose en su recompensa, como su nombre lo indica. Hay recompensa. A pesar de que estoy trabajando aquí duramente como siervo, hay recompensa. Yo voy a descansar en mi Señor. Su tierra, su herencia fue deliciosa, dice aquí. Dice, vamos a ver, si la tierra le fue deleitosa. ¿Por qué? Por su confianza. Entonces, por la confianza somos restaurados. Déjenme ver algo aquí antes de seguir adelante. Sí, esto es algo que se me había olvidado mencionarles, pero dice aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 33 y en el versículo 18, a Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres, y tú Isacar en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte y allí sacrificarán sacrificios de justicia. Como una tribu, después aquí es Moisés hablando en Deuteronomio 33 de la tribu de Isacar, y está diciendo que ellos presentarán sacrificios de justicia. Qué precioso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me hará descansar junto a aguas en pastos verdes, y junto a aguas de reposo me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Isaacar fue llevado a sacrificios de justicia, no porque era un haragán, no, porque él comenzó a aprender a confiar en el Señor en medio de su carga, en medio de su responsabilidad. Amén. Así es que Dios te ayude a llevar esas cargas, a confiar en el Señor. No te apresures, no tomes decisiones cuando estás todo agitado, porque eso te va a quitar la bendición que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Así es que pongámonos de pie, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, dice la Escritura, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En medio de tu realidad, confía y descansa en Dios. Si ves tu condición espiritual, emocional o física desgastada o imposible de remediar, confía y descansa en Dios, y Él restaurará completamente tu alma. Dios restaurará tu alma y te dará la paz. Es lo que Él quiere, restaurarte por amor de su nombre, dice. Amén. Señor, bendice a este pueblo. Bendice a aquellos que aman tu palabra. Bendice a aquellos, Señor, que meditan en tus caminos, que comen de los pastos verdes, Señor, que son alimentados para poder ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda venir a dar nuevas fuerzas a tus hijos y a tus hijas, que puedan, Señor, ser personas que como asnos fuertes, de huesos duros, de músculos duros, acostumbrados al trabajo y sin queja, sino con una confianza plena que el Señor tiene todo sobre su control. Él controla todas circunstancias, aún hasta los malos, aún hasta el propio Satanás está bajo el control del buen pastor. Por tanto, nuestra vida, Señor, está en tus manos. Haz con nosotros lo que quieras y queremos ser restaurados. Restaura nuestra alma y nos lleva por sendas de justicia por amor de su nombre. Conforta, refrigera mi alma por amor de su nombre. Señor, restáuranos en esta mañana. Ven en este momento y restáuranos, Señor. Restáuranos. Por favor, restaura la vida. Si Señor, fue necesario oír este mensaje otra vez, que sean restaurados. Algún propósito hay para que así suceda, Señor. Tú conoces todas las cosas, Señor, y necesitamos, como tú dijiste, os es necesario a través del apóstol Pablo, que yo os repita las cosas para bien de ustedes. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Cantemos con esa letra de todo corazón, diciendo firmemente cuánto confiamos en el pastor de nuestra vida, Jehová Ra. Él pastorea con pericia, con la habilidad de sus manos celestiales nuestra vida en esta tierra. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando
Cristo puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Que el Señor nos haga descansar en Él, confiemos y veremos cómo seremos restaurados. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo con el siguiente paso.